Bien, si, voy a hacer un muy breve resumen de la clase pasada, que está medio conectado con lo que vamos a ver hoy, y al final de ese slide, si alguien tiene alguna duda de cosas que nosotros vimos la clase pasada, lo discutimos ahí. Primero nos ponemos en, en territorio, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces, el tema de hoy es modelo de quarks y lo vamos a desarrollar en dos clases, la clase de hoy y la clase del viernes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos la clase pasada? Como habíamos visto la semana pasada la idea de isospin y habíamos asociado el álgebra SU2, que es un grupo de simetría, lo que hicimos la clase pasada fue formalizar un poquito la idea de qué es una simetría y cómo es que se pueden representar las simetrías mediante lo que se llama grupos de simetría. Entonces, primero discutimos, nos pusimos de acuerdo en a qué nos referimos con una simetría y cuáles son ejemplos de transformaciones que generan una simetría, ¿sí? Lo que vimos es que este conjunto de transformaciones pueden estar descritas por lo que llamamos un grupo de simetrías. Y que estos grupos de simetrías se pueden representar, tienen distintas representaciones. Aquella representación que tiene la dimensión más chiquita es lo que llamamos la representación fundamental. Por ejemplo, en el caso de SU2, la representación fundamental está constituida por dos elementos, un spin up y un spin down, y los elementos del grupo que transforman a esos dos spines son combinaciones lineales de las matrices de Pauli. ¿Sí? Ese es un ejemplo que vimos en la clase pasada. Una cosa importante que vimos también es que cuando uno combina elementos de la representación fundamental, o sea, por ejemplo, para sistemas más complicados en el que el sistema tiene varios spines, no solamente uno, uno obtiene entonces representaciones de orden más grande, pero la simetría sigue siendo la misma. Y me habían preguntado la clase pasada, y me parece bien recalcarlo, el hecho de que si uno tiene un sistema con un spin o con 500 spines, la simetría es la misma, sigue siendo de SU2, porque si yo quiero transformar un sistema de 500 spines, lo que voy a tener que hacer es transformar de alguna manera, por más rebuscada que sea, pero cada uno de esos spines, ¿sí? Y para transformar cada uno de esos necesito el álgebra de SU2. ¿Está bien? Entonces, la representación fundamental o las representaciones de orden superior pertenecen al mismo grupo de simetría. Por supuesto que en la representación fundamental o en una representación de orden superior necesitaré matrices de distinto orden, ¿no? En el caso de SU2, la representación fundamental, necesito matrices de 2 por 2, pero si veo una representación de orden superior, necesito matrices de 3 por 3, por ejemplo. ¿Sí? Y en particular vimos algunas características de dos grupos de simetría en particular, que son el grupo de transformaciones unitarias, por eso la U, de determinante 1 o traza nula para las matrices que la representan de rango 2. Y a eso lo llamamos SU2, y esa es el álgebra en particular de los fermiones de spin 1 medio, que ustedes ya conocen. Y en particular vimos una extensión de esa simetría, que es el grupo de simetría SU3. Muy bien, todo esto es un poco formal y corresponde al ámbito de lo que se llama teoría de grupos, pero cuando uno se pone a pensar un cachitito más en función de dónde veníamos y por qué terminamos en este tema de grupos de simetrías, recuerden que cuando les comenté que el protón y el neutrón podían estar asociados a una variable dinámica que llamamos isospin, lo único que necesitamos es que el protón fuese el estado 1 medio de 1 medio de isospin, y el neutrón el estado 1 medio menos 1 medio de isospin, y que con eso teníamos una especie de, llamarlo modelo es un poco mucho, pero alguna herramienta que nos permitía predecir, y eso van a ver ejemplos en la práctica, relaciones entre observables físicos, que por ejemplo la sección eficaz, la probabilidad de que ocurra un cierto proceso, que es algo que uno puede medir,
Y la evidencia es que cuando uno mide esos observables que uno puede además calcular con este modelo de isospin, la correspondencia es muy buena. Entonces, esta idea de isospin empieza a ganar favoritismo, ¿sí? Y lo importante entonces es que para que funcione esta idea de isospin, el protón y el neutrón deberían ser los dos elementos de un grupo de simetría que llamamos de isospin, y tenía que ser un doblete, donde el protón es el estado de isospin up y el neutrón el estado de isospin down. Tiene que ser un doblete, o sea, un multiplete de dos elementos del grupo de CO2. Pero lo interesante que vimos en la clase pasada es que ese doblete puede ser o bien la representación fundamental del grupo de CO2, el isospin up y el isospin down, o podrían ser multipletes de representación de orden superior. Entonces, nuestra elección fue arbitraria. Dijimos el protón y el neutrón son la representación fundamental del grupo de CO2 de isospin, pero podrían perfectamente no serlo y ser otro, porque el álgebra es la misma, lo que importa es un doblete, ¿no? Si es la representación fundamental o no, desde el punto de vista matemático es intrascendente, pero desde el punto de vista físico no lo es, ¿no? Y entonces queremos ver qué implicancias físicas tiene hacer una elección u otra. Entonces vamos a empezar a hablar sobre el modelo de quarks, que fue una idea que propuso un tipo que se llamó Gell-Mann en la década del 60 y por lo cual le dieron el Nobel. Bien, antes de meternos en el modelo de quarks, quería saber si tienen alguna duda o algo que quieran que discutamos con más profundidad. No, hasta acá me parece que venimos bien. Va, Ok, bueno, por ahí algunos, vamos. pero si hay alguno que no, me encantaría escuchar la pregunta que tengan para hacer. Bueno, entonces, Gustavo, una pregunta. Vos decías, digamos, que el hecho de que, o sea, en este punto, ¿no? El hecho de que el protón y el neutrón sean o no una representación fundamental es solo una cuestión matemática y que vamos a ver por, digamos, base física si es una situación o la otra. ¿Es eso? sí, sí, sí. Fíjate, esto es una pregunta, un dilema que se nos planteó, que me parece que a ustedes debería generarse esta pregunta, ¿no? Es decir, tengo distintas opciones para elegir. Desde el punto de vista formal, cualquiera, en principio, yo no veo diferencia. ¿Por qué agarrar la representación fundamental o un multiplete de orden superior? En principio es lo mismo. O sea, no veo por qué uno sí y el otro no. Y ahí hay una pregunta interesante de responder. O sea, ¿qué pasa si es un caso o el otro? ¿No? Entonces, esa pregunta me parece que es válida. ¿Por qué tengo varias opciones? ¿Y cuál es la opción que tiene más sentido y por qué? Esa es la idea de una de las ideas de la clase de hoy. O sea, queremos responder esa incógnita. ¿Sí? ¿Se entiende? Entiendo, entiendo. Ante las dos posibilidades vamos a ver cuál es la que Claro, corresponde y por qué. exactamente, exactamente. ¿Sí? Bueno, muy bien. Avanzo entonces. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir acá? Clasificación. Ah, bueno, habíamos visto entonces que a nivel nuclear el protón y el neutrón los habíamos catalogado como partículas con isospin total 1 medio, ¿sí? Entonces tenemos en una especie de representación pictórica, pongo a los dos elementos de ese doblete isospin, el protón y el neutrón. Si este es el eje de isospin en el eje Z, o el eje 3, el protón es la partícula que tiene proyección de isospin más 1 medio, por eso lo pongo para este lado, y el neutrón tiene proyección de isospin menos 1 medio. ¿Sí? Bien, fíjense entonces que pongo las partículas con isospin más grande hacia la derecha en este eje.
Después teníamos, si uno sale del núcleo, porque habíamos visto el isospin nuclear, ¿no? O sea, esta idea de isospin para tratar de describir propiedades de los núcleos, ¿sí? Pero cuando uno va más allá y no mira las cosas simplemente en núcleos atómicos, habíamos visto que había otros multipletes de partículas, o sea, partículas que eran muy parecidas entre sí, como por ejemplo los piones, que tenían la misma masa, que diferían en carga eléctrica, pero que a los efectos de la fuerza fuerte de la carga eléctrica la podemos despreciar. Entonces, son como tres partículas distintas, pero no tan distintas, entonces las podemos asociar a un multiplete de isospin. Como son tres, para poder tener estos tres estados, nos pareció simpático elegir isospin 1, porque entonces tengo una partícula con proyección +1, otra con proyección 0 y otra con proyección -1 en el eje Z de isospin. ¿Sí? Después había otro multiplete que eran 4 deltas, ¿sí? Y bueno, tenemos una delta más, que es la que tiene proyección isospin más 3 medios, la delta más 1 medio, la delta 0 y la delta medio. Después había singletes también, como por ejemplo la lambda 0, y así hay un montón de otros multipletes. ¿Sí? Entonces uno podía asignar a estos multipletes un valor de isospin total que me permita tener la cantidad de partículas que tiene ese multiplete. ¿Sí? Eso lo habíamos discutido hace un par de clases. Entonces uno podría observar que primero hay una relación entre la carga eléctrica y el isospin, porque fíjense que la carga eléctrica es igual a la carga del electrón por un factor que es la proyección de isospin más 1 medio. Fíjense que el protón tiene proyección de isospin más 1 medio. Entonces 1 medio más 1 medio da 1, y la carga del protón es una vez la carga nominal del electrón. ¿Sí? También funciona con las deltas. Por ejemplo, la delta más tiene proyección de isospin más 3 medios, entonces 3 medios más 1 medio es 2, 2 veces la carga del electrón es la carga de esta delta. Entonces de repente se vuelve interesante porque la carga eléctrica y la proyección de isospin son dos cosas en principio completamente distintas, ¿no? El isospin lo habíamos inventado porque funcionaba para hacer ciertas predicciones, y la carga eléctrica tiene que ver con la interacción electromagnética, pero sin embargo están relacionadas entre sí. ¿Sí? Esto funciona muy bien para este multiplete de neutrón-protón y el multiplete de las deltas. Y les agrego que estos son bariones. ¿Sí? Ahora, no funciona para los piones, porque fíjense que el pi más tiene proyección de isospin más 1, 1 más 1 medio es 3 medios, y la carga del pion es más 1, no es 3 medios. Pero eso lo podemos arreglar fácil porque, como les acabo de decir, esta relación carga-proyección isospin funciona para este multiplete y para este, que son multipletes de bariones. Los bariones son las partículas más pesadas que el protón. Pero después estaban los mesones, los piones eran mesones, y con todos los mesones esta relación no funciona, salvo que uno invente lo que llama un número bariónico. Entonces, no voy a entrar en mucho detalle en esto, se los comento para tener una idea histórica y para plantearles cuál es la situación. Esto es una consecuencia de una teoría un poco más profunda que nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Entonces no tiene sentido ir más allá de lo que les voy a contar. ¿Sí? Entonces, si defino un número que llamo número bariónico, con la letra B, y digo que ese número vale 1 para todos los bariones y 0 para los mesones, fíjense que ahora funciona para todos estos multipletes, ¿no? Porque para este y este ya habíamos dicho que funcionaba, para el de los piones no son bariones, tienen número de bariónicos 0. Entonces la carga es directamente la proyección de isospin. Entonces funciona muy bien, porque la proyección de isospin del pi más es más 1, entonces 1 por la carga del electrón, genial. El pi 0 tiene proyección 0, entonces 0 más 0 por algo da 0, tiene carga 0, y lo mismo con el pi menos, y lo mismo con la delta 0. ¿Sí? Entonces encontramos una relación entre
tres números cuánticos, sí, entre tres números cuánticos que en principio no tienen relación entre sí, ¿sí? Que son la carga eléctrica, la proyección de esos ping, y si esa partícula es un barión o no lo es, ¿sí? Y están relacionadas entre sí, y esto se vuelve un poquitito interesante entonces, ¿sí? Muy bien. Un slide para contarles qué son las partículas extrañas, y esto otra vez lo presento por una cuestión histórica, que les voy a contar ahora cuál fue, se llamaban strange particles, ¿no? Y para un físico decir, esto es extraño, es decir, no entiendo un pomo de qué es lo que estoy haciendo, pero busco ciertas regularidades. Nosotros vamos a ver en las próximas clases que esto de la extrañeza no es ni más ni menos que algo que se puede entender perfectamente. Entonces, en este slide va a aparecer como algo mágico, pero vamos a ver en las clases siguientes que esto se puede explicar muy bien con una teoría que vamos a ir construyendo a lo largo del curso. No obstante, les planteo esta cuestión histórica de que experimentalmente se descubrieron algunos bariones, o sea, partículas que eran más pesadas que el protón. Se los llamó extraños porque tienen la siguiente característica. Son bariones que se producen muy fácilmente, o sea, con una sección eficaz muy alta. Si algo se produce fácilmente es porque la probabilidad de que se produzca eso es muy alta. Pero que estas partículas, una vez que están producidas, tardan mucho tiempo en decaer. ¿Sí? Tiempos característicos. El hecho de que una partícula se produzca con mucha facilidad significa que se produce rápidamente, y rápidamente significa con tiempos del orden de 10 a la menos 20 segundos. ¿Sí? Y esos son tiempos característicos de los procesos de la interacción fuerte. Mientras que los decaimientos de la interacción débil, el nombre fuerte y débil tienen que ver con, entre otras cosas, con la probabilidad de que ocurra un proceso o no. El proceso fuerte se produce con alta probabilidad, o sea, muy rápidamente, y un proceso débil cuesta hacerlo y tarda mucho tiempo, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante, el porqué de eso. Pero para un proceso débil, o sea, un proceso muy infrecuente, el tiempo característico de esos procesos es del orden de 10 a la menos 8 segundos, que es un tiempo muy chiquitito, ¿sí? Pero comparado con el de la fuerza fuerte, es 12 órdenes de magnitud más grande. ¿Sí? O sea que uno puede distinguir procesos de interacción fuerte o débil, entre otros parámetros, mediante cuán probable es que ocurra ese proceso, o mediante, típicamente, cuáles son los tiempos característicos de esos procesos. ¿Sí? Y entonces, de todos los bariones se producen y decaen vía la fuerza fuerte en tiempos rapidísimos, tiempos de estas características. ¿Sí? Pero había algunos bariones que se producían vía la fuerza fuerte, en reacciones muy rápidas, pero que una vez que los producían tardaban muchísimo en decaer, eran mucho más estables que otros bariones. Eso en su momento no se entendió, ¿sí? Y se le suma la siguiente característica. Estas partículas extrañas se producen de a pares. ¿Sí? Por ejemplo, el pión y el protón son bariones comunes y corrientes, no son bariones extraños, pero el kaón y la sigma, por ejemplo, o el kaón y la lambda cero, son partículas extrañas, son partículas que se producen muy rápidamente, pero que una vez que se producen, decaen difícilmente. ¿Sí? Pero lo interesante es que estas partículas extrañas siempre se producen de a pares. Por ejemplo, este proceso tiene dos partículas extrañas que se producen en el estado final, y este proceso que está acá es igual al anterior, es un pi menos más un protón, pi menos más un protón, me da una sigma menos, y acá un kaón, y de repente se me ocurre reemplazarlo por una partícula que tenga la carga eléctrica de modo tal que esto se conserve, pero que no sea extraña, ¿no? Y este proceso en la naturaleza no se observa. O sea que la sigma cero, que es extraña, no se produce sola. Si se produce con otra partícula extraña. ¿Sí?
Entonces eso significa que las interacciones débiles, la extrañeza se conserva, porque la extrañeza de esta partícula y esta partícula son las opuestas. Entonces el estado inicial tiene extrañeza cero, porque no son partículas extrañas, y el estado final también tiene extrañeza cero, porque una tiene extrañeza y otra extrañeza negativa. ¿Sí? Entonces, no obstante, estas partículas, como por ejemplo la delta cero, que es una partícula extraña, decae a partículas que no son extrañas, a bariones que no tienen estas características, como por ejemplo el protón y el pión. ¿Sí? Entonces, por eso se las llamaron partículas extrañas, porque tienen estas características raras, ¿no? Se producen mediante una interacción, pero decaen vía otra interacción, se producen de a pares, conservando la extrañeza, decaen a otras partículas no extrañas, violando la extrañeza. Y todo ese combo de cosas es extraño, y por eso a esas partículas, en aquel momento, estamos hablando de la década 60, 70, se les llamaron partículas extrañas. ¿Está bien? Bien. ¿Para qué contamos esto? Primero, para que tengan idea que existieron estas partículas extrañas, y que a aquellas partículas que son extrañas les podemos asignar un nuevo número cuántico, extrañeza, que valga un cierto número para las partículas extrañas y 0 para todas aquellas que no son extrañas. Entonces, en la formulita que vimos en el slide anterior, que relacionaba la carga eléctrica con la proyección de isospin con el número bariónico, si le agregamos la extrañeza, ¿sí?, esta formulita o esta relación sí se satisface para todas las partículas conocidas. ¿Sí? Entonces hay una especie de relación interesante entre números cuánticos que dan cuenta de cosas completamente distintas. ¿Sí? La carga eléctrica es una cosa, el isospin es otra cosa, si una cosa es un barión o no es otra cosa, y si una partícula es extraña o no son cosas distintas. ¿Sí? Pregunta, ¿qué es la interacción débil? Muy bien. La interacción débil, en la naturaleza hay 4 interacciones fundamentales. Por interacción fundamental me refiero a fuerzas entre los constituyentes más chiquititos que tiene la naturaleza. Esas interacciones o fuerzas, es lo mismo, lo voy a llamar interacción, son 4. Están la interacción gravitatoria, la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, esas dos ya la conocen muy bien ustedes. Después está la fuerza fuerte, que es la responsable, entre otras cosas, de mantener a los núcleos cohesionados, como vinimos viendo desde el principio del curso. Y después está la interacción débil, que es un tipo de interacción que se ve, por ejemplo, en los decaimientos beta, que nosotros ya vimos, ¿sí? Y que es una interacción en la que generalmente interactúan los neutrinos, ¿sí? O es la única manera a través de la cual los neutrinos pueden interactuar con otras partículas. Y esas 4 interacciones, o 3 de esas interacciones, la gravedad la estamos, en este curso, es como si no existiese interacción gravitatoria, ahora les digo por qué. Las otras 3 interacciones, en lo que queda de este curso, o sea, hasta el fin de esta materia, que será por fines de noviembre, vamos a tratar de construir una teoría de estas 3 interacciones. Entonces, la pregunta que haces vos, Santiago, sobre qué es la interacción débil, es algo que vamos a ir respondiendo a lo largo del curso, ¿sí? Pero es una de las 4 interacciones, de las 4 maneras que tienen los constituyentes más chiquititos de la naturaleza de relacionarse entre sí. ¿Sí? Esa sería mi respuesta. El por qué estamos dejando la gravedad de lado es porque hasta el día de hoy, desde el punto de vista formal, no hay una manera de tener una teoría de primeros principios de la gravedad que encaje con la teoría que sí tenemos para describir la fuerza fuerte, el electromagnetismo y la interacción débil. O sea, la gravedad tiene esa característica que al día de hoy no sabemos una formulación de primeros principios, de un lagrangiano, si quieren. ¿Sí? La otra cosa importante a tener en cuenta es que
la interacción gravitatoria, o sea, que no sepa escribirla y te la tira al tacho de basura, es como medio violento, ¿no? Pero la interacción gravitatoria tiene una intensidad que es órdenes de magnitud más chiquitita que las otras tres interacciones. ¿Sí? Entonces la fuerza fuerte es mucho más fuerte que la interacción electromagnética, que a su vez es más fuerte que la interacción débil, y esas tres interacciones son varios órdenes de magnitud más intensas que la interacción gravitatoria. Con lo cual, si yo desprecio la interacción gravitatoria, le estaré pifiando al decimal número 20 de algún número. ¿Sí? Y entonces, perdón, y entonces no, digamos, no perdemos precisión o generalidad si decimos, bueno, la interacción gravitatoria, hasta que los teóricos no nos den una descripción razonable de la gravedad en una teoría de campos, bueno, seguimos así. ¿Sí? Bien, entonces, continúo. Entonces, le voy a contar algo llamado modelo Sakata, que es algo que vivió el tiempo que tardó la gente en leer el paper, y cuando terminaron de leer el paper, a las 2 semanas lo tiraron a la basura. Entonces ustedes puedan preguntarse para qué les cuento esto, y tiene sentido que se les cuente, y lo van a ver en el siguiente slide. Entonces, ¿qué significa el modelo de Sakata? Como les comenté en la anterior, existe una relación entre cosas que en principio no guardan una relación obvia entre sí, como la carga eléctrica, la extrañeza, el isospin, el número bariónico, pero de repente encontramos una relación entre ellos. Y para todos otra cosa a tener en cuenta es que los elementos que pertenecen a un multiplete de isospin tenían todos la misma masa, ¿sí? Pero les agrego el detalle de que una partícula extraña, si uno agrega extrañeza a una partícula, ya la masa es mucho más grande, ¿sí? O sea, la diferencia de masas para partículas que están en un mismo multiplete, pero una tiene extrañeza, la otra no, la diferencia de masas entre ellas se vuelve más grande, ¿sí? Entonces, en el año 1956 hubo un tipo que se llamó Sakata que propuso un modelo que fue el primer intento, o un intento, de implementar una simetría que incluya a la extrañeza. Porque la clase pasada vimos una simetría que habla del isospin, ¿no? Que el isospin con el protón y el neutrón podemos crear esta variable de isospin, entonces con esos dos estados me alcanza, pero como existe la extrañeza, Sakata dijo, bueno, quiero inventarme alguna simetría que además incorpore la extrañeza. Entonces acá está el link al paper de este tipo, lo pueden leer, son 2 páginas. Entonces él propone lo siguiente, dice, bueno, el protón y el neutrón eran la base de los estados de isospin, o sea, con protón y neutrón yo podía generarme la simetría de isospin. Entonces voy a agregar una partícula que no tenga nada que ver con el isospin, pero que tenga que ver con la extrañeza, de modo tal de tener una base de cosas que definan al isospin y a la extrañeza. Una partícula que tiene extrañeza es lambda 0. ¿Sí? Entonces el tipo dijo, bueno, propongo una simetría SU3, donde los elementos de la base, la representación fundamental de SU3, son el protón, el neutrón, que me describen al isospin, y la extrañeza, que no tiene nada que ver con el isospin, entonces lo represento con un eje completamente ortogonal. Entonces, una representación pictórica, otra vez, de esta base de SU3 sería el neutrón y el protón en el eje de isospin, y la lambda 0 en el eje de la extrañeza, que no tiene nada que ver con el isospin. ¿Está bien? Entonces esta es mi base de SU3 de esta simetría que propone este tipo. ¿Sí? Entonces dice, bueno, voy a generar el espectro de mesones, como todo teórico, ¿no? Propone esto, propone una cosa y dice, bueno, con esto arreglo todos los problemas no entendidos de la física. Entonces, se voy a explicar el espectro de mesones mezclando una partícula
con una antipartícula. Entonces, si este es el espectro de partículas, de la base esta, protón, neutrón, lambda 0, sus antipartículas también tienen una representación, ¿sí? Y recuerden que las antipartículas tienen los números cuánticos invertidos. Entonces, si el protón tiene proyección de isospin más un medio, el antiprotón tiene que tener proyección de isospin menos un medio. Si el neutrón tiene proyección de isospin menos un medio, el antineutrón tiene proyección más un medio. Perdón, ahora vi tu pregunta, Fernando, ya la respondo. Y el lambda 0 tiene extrañeza menos 1, entonces el anti-lambda 0 tendrá extrañeza más 1. Entonces fíjense que la base de partículas representa un triangulito, ¿sí?, en estos ejes de isospin y extrañeza, y las antipartículas representan un triangulito invertido al anterior, ¿no? Es un triangulito completamente al revés. Bien, claro, yo escribí algo acá que no quise contar conscientemente, porque ahora me doy cuenta que por ahí confunde más de lo que digo, pero bueno, como me preguntaron sobre qué es una simetría que esté rota. Una simetría, en función de lo que vimos en la clase pasada, corresponde a una transformación que deja las cosas invariantes, ¿no? Fernando, si vos tenés una esfera y vos la rotás, ves exactamente lo mismo, o sea, transformaste, pero la cosa quedó invariante. A eso es lo que llamamos simetría. ¿Qué sería una simetría en estas partículas? Simetría sería, por ejemplo, una rotación, ¿no? Es decir, bueno, en todo el universo voy a cambiar a todos los protones por neutrones, a todos los neutrones por lambda 0 y a todos los lambda 0 por protones. Si esa transformación, si esa rotación fuese una simetría, la naturaleza tendría que ser la misma. La naturaleza. O sea, si fuese una simetría, las cosas deberían quedar igual. Pero el hecho es que, como las partículas extrañas tienen una masa bastante más grande que las otras, entonces si al protón lo transformo en lambda 0, de repente el protón pasa a ser una partícula mucho más pesada. Y entonces eso no es una operación de simetría. Entonces lo que uno dice es, o no es una transformación de simetría, o de una manera más rebuscada es, si es una simetría, esa simetría se rompió, en algún momento las cosas dejó de funcionar. A eso me refiero con una simetría que es rota. Si digo que esa es una transformación de simetría, pero al hacer esa transformación las cosas no me quedan igual, en vez de decir no es una simetría, hay gente más rebuscada que dice es una simetría, pero está rota. Tómalo como quieras. Es lo mismo que decir que no es una simetría real, no es una simetría. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que dice Sakata es, tengo mi triángulo de partículas y mi triángulo de antipartículas. Y dice, voy a generar un conjunto de partículas, un conjunto de estados, mezclando un elemento de este triángulo de partículas con un elemento de este triángulo de antipartículas. O sea, voy a hacer estados que tengan partícula-antipartícula. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una manera de hacerlo es poner este triangulito de partículas, el neutrón, el protón y el lambda 0, y después, por ejemplo, centrado en el protón, pongo mi triangulito de antipartículas, este de acá. ¿Sí? Entonces, todos los estados que genere con este triangulito van a ser el protón, y fíjense que el vértice de arriba del triángulo de antipartículas es el anti-lambda 0, entonces pongo protón, anti-lambda 0. Ese es un estado. El otro es protón, antineutrón. Y el otro es protón, antiprotón, y que quedará acá en el medio. ¿Sí? Entonces ya me generé tres estados que tienen partícula y antipartícula. Los tres tienen protón. Protón anti-lambda 0, protón antineutrón, protón antiprotón. Y hago el mismo juego con el resto de las partículas. Agarro el neutrón, lo mezclo con el anti-lambda 0, con el antiprotón y con el antineutrón. ¿Sí? Entonces tengo otros tres estados.
Y hago lo mismo con el lambda 0. Me paro en el lambda 0, pongo el triángulo de antipartículas, ¿sí? Este es el antineutrón, entonces este estado será antineutrón lambda 0. Este será el antiprotón con lambda 0, y acá estará lambda 0 antilambda 0. ¿Sí? Toda una locura. Pero bueno, logré fabricarme un montón de estados. Fíjense que 6 estados son triviales, ¿no? Porque es protón antilambda 0, protón antineutrón, protón, bla, bla, bla. Y ahora, como estas partículas tienen números cuánticos, yo podría preguntarme cuál es el número cuántico, por ejemplo, de este estado, que, bueno, en particular lo agarré al azar, que es el protón antineutrón. Entonces, fíjense, el protón tiene carga positiva, y el neutrón tiene carga 0 y su antineutrón también. Entonces este es un estado con carga +1, carga eléctrica. Desde el punto de vista del isospin, el protón tiene isospin +1,5 y el antineutrón también. O sea que el estado de isospin de este es +1. ¿Sí? Desde el punto de vista del número bariónico, bueno, estos son dos bariones, o sea, perdón, el protón es un barión, el antineutrón es un antibarión, o sea que el número bariónico de este estado es 1, -1, 0, o sea, no es un barión. Y así sucesivamente, cada uno de estos estados tiene ciertos números cuánticos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, todos los que estén en este eje tienen isospin total 1, con proyección +1, 0 en el medio y -1 acá. Y había 3 partículas que tenían isospin 1 y número bariónico 0. ¿Y quién recuerdan? ¿Quiénes eran esas partículas que tienen isospin total 1, son un triplete de isospin y que no son bariones? ¿Recuerdan quiénes eran? Los piones. Exactamente, tenemos los piones. Tenemos el pi más con carga más, igual que este estado, el pi 0, que está acá adentro, y el pi menos, que es este, que tiene, o sea, lo que hizo Sakata fue generar un montón de estados, que cada uno de esos estados tiene ciertos números cuánticos. Y ahora cuando uno se fija, ¿existe alguna partícula que yo conozca experimentalmente que tenga estos números cuánticos? La respuesta es sí. Existen los piones que quedan justito con estos. Entonces de repente este tipo inventó un modelo que me permite a mí generarme estados que corresponden a partículas conocidas experimentalmente. ¿Sí? El hecho es que este modelo duró, no sé, muy poco, porque está mal, y el hecho es que hay algunos estados que funcionan, como el que acabamos de ver con los piones, pero hay otros que no, que son estados que no se observan, números cuánticos re locos, entonces no tiene sentido. Y otra cosa, por ejemplo, si este fuese el pión tiene experimentalmente una carga, una masa mucho más chica que el protón, y acá estoy diciendo que el pión está compuesto por un protón, o sea que su masa es muy grande. Entonces ya es completamente inconsistente. ¿Sí? Entonces este modelo lo tiramos a la basura, pero se los comento porque este modelo estaba mal, pero tiene un montón de ingredientes interesantes que vale la pena tener en cuenta. Entonces, ¿qué cosas interesantes propuso este tipo Sakata que valga la pena rescatar? Uno es la idea de composición, el hecho de que las partículas conocidas no sean fundamentales, sino que estén compuestas de otras cosas más pequeñas. Esa es una idea que vale la pena tener en cuenta. La otra cosa es que Sakata propuso el modelo de SU3 como una simetría porque quería introducir el isospin, que es SU2, y la extrañeza. Entonces necesito otro grado de libertad más. Entonces SU3 es un grupo de simetría interesante para dar cuenta del isospin y la extrañeza, y bueno, él fue una de las propuestas que tuvo en cuenta. Y la otra es que combinando objetos de una cierta simetría, uno genera multipletes, y la idea de generar multipletes está buena. ¿Te lastimaste la rodilla? Un moretón. La idea de generar multipletes es interesante porque
se observaron que había multipletes desde el punto de vista experimental. Entonces, unos años después, o la década siguiente, este tipo Gell-Mann propone lo que se llama el modelo de quarks, ¿no? Y acá está el link al paper que él propuso. Son también 2 páginas, de las cuales una es el abstract y la referencia, o sea, lo leen en 2 minutos, y por 2 páginas le dieron el Nobel a este tipo, que propuso lo siguiente. Dice: existen 3 partículas fundamentales, según Gell-Mann, que la llamó quarks, por ponerle un nombre, que no significa nada en particular, el nombre. Y esas 3 partículas son la base del grupo de simetría de SU3. Y por darle un nombre a ese grupo de simetría, lo llamó el grupo de SU3 de sabor, ¿no? Es un nombre. Así como dar el grupo de SU2 de spin, bueno, acá llamamos el grupo de SU3 de sabor. Esos 3 quarks los llamó el U, el D y el S, por up, down y strange. Los nombres tienen cierto sentido, porque el up y el down nos hacen acordar a un isospin up y un isospin down, o sea, con estos dos voy a generar la simetría de isospin, y el strange me va a dar cuenta de la extrañeza, ¿no? Entonces, Gell-Mann dice: existen 3 partículas llamadas U, D y S, y dice: todos los bariones conocidos resultan de combinar 3 quarks, ¿no? Entonces, si yo combino 3 objetos de SO3, 3, o sea, este es un quark que puede ser U, D o S, o sea, puede ser cualquiera de esos 3. Este es otro quark, un segundo quark, que puede ser UDS, y este, un tercer quark, que puede ser UDS. O sea, 3 por 3 por 3, tengo 27 combinaciones posibles. Ahora, esas 27 combinaciones vienen en multipletes, como vimos cuando combinamos spines la clase pasada, que ustedes también vieron en Teórica 2. Esos 27 estados se distribuyen en 4 multipletes. Uno es un decuplete, 2 octetes y un singlete. El porqué de esto le podemos preguntar, o podemos hacer un curso de un cuatrimestre de teoría de grupos en el departamento de matemática, o lo vamos a construir explícitamente en la clase que viene. ¿Sí? Entonces, Gell-Mann dice que los bariones vienen de combinar 3 quarks, y que los mesones vienen de combinar un quark y un antiquark. ¿Sí? Y esto genera un octete y un singlete. ¿Está bien? El porqué del nombre quark, dicen, en la historia se van perdiendo y desdibujando las realidades, pero supuestamente Gell-Mann le estaba buscando un nombre a estas partículas, y el hijo estaba leyendo un libro de James Joyce, que parece ser que estudian los chicos en el colegio secundario, se llamaba Three Quarks for Master Mark, y entonces le gustó el nombre quark, que no sabía qué significaba, y se lo puso. O sea, el nombre quark no tiene nada que ver con nada. ¿Sí? Bien, entonces Gell-Mann propone esto, y hay que ver si esto tiene sentido o no, y a dónde nos lleva. Entonces, lo interesante de esto es que si uno abraza este modelo y lo usa y ve las consecuencias que tiene, con este modelo uno puede generar el espectro de todas las partículas conocidas. ¿Sí? O sea, vamos a ir viendo entre la clase y la que viene que uno puede generar estados, y que esos estados son exactamente los estados con números cuánticos que le corresponden a las partículas conocidas. Entonces uno puede entonces describir a todas las partículas conocidas como combinaciones de estas 3 que llamó quarks. ¿Sí? Hay que tragarse varios sapos, porque nunca nadie vio un quark. ¿Sí? Y estos quarks además tienen que tener carga eléctrica fraccionaria, es una cosa medio antiintuitiva. Por otro lado, estos quarks nunca pueden estar libres, siempre tienen que estar mezclados con otros quarks. ¿Sí? No se combinan de cualquier manera, se combinan solo de a 3 quarks, como dijo, de a 3 quarks, o de quark y antiquark, partícula antipartícula. Y la manera de hacer que esta cosa funcione es asignarle, por supuesto, a cada uno de ellos números cuánticos. ¿No? Entonces, el quark up tiene carga 2/3, isospin 1/2, no tiene extrañeza, tiene número bariónico 1/3, y es un fermión de spin 1/2.
un cierto conjunto de números cuánticos para el down. Fíjense que el up y el down tienen las proyecciones de isospin, que me va a dar el isospin up y el isospin down, y no tienen extrañeza. Y el quark strange no tiene nada que ver con el isospin, pero es el que da cuenta de la extrañeza. ¿Sí? Entonces, Gell-Mann dice, estos quarks tienen estos números cuánticos. Ahora, con esta asignación de números cuánticos, uno puede entonces combinar objetos de SU3, combinar varios quarks, y generar estados de representaciones de orden superior que tendrán sus números cuánticos a su vez. ¿Sí? Interesante, como vamos a ir viendo en toda esta semana, es que combinando a 3 quarks o de quark y antiquark, genero estados que se corresponden unívocamente con cada una de las partículas conocidas hasta el momento. O sea, con cada uno de los bariones y los mesones. El conjunto de bariones y mesones los voy a llamar hadrones. Entonces, todos los hadrones conocidos se pueden explicar como combinación de estos 3 quarks. ¿Sí? ¿Hago una pregunta? Sí. ¿Cómo es que, no entendí cómo es que surge la idea de los quarks a partir de lo de Sakata? Ok, buena pregunta. El modelo de Sakata propone una base de SU3, o sea, 3 partículas fundamentales. ¿Sí? Si son la representación fundamental, significa que no están constituidos por otras cosas más chiquitas. Si fuera una representación de orden superior, serían combinación de otras cosas más pequeñas. Pero Sakata dice, no, protón, neutrón y lambda cero son la base de SU3. O sea, son la representación fundamental, lo más chiquitito que puedes tener. Y fíjate que protón y neutrón nos alcanzaban para generar el isospin, y el lambda cero es una partícula que tiene extrañeza y no tiene nada que ver con el isospin. Entonces, Sakata propone esta idea de utilizar el grupo de simetría SU3 para tratar de dar cuenta de los hadrones, y la base de SU3 que él elige son 3 partículas, 2 de ellas que dan cuenta del isospin y una que da cuenta de la extrañeza. Esto no funcionó por varios motivos, pero la idea de Gell-Mann es decir, bueno, genero otra base de SU3, que son la base, la representación fundamental. Lo llamo U, D y S. Y les doy al U y al D los atributos que tenía el protón y el neutrón en Sakata, o sea, les doy las características del isospin, y el quark strange sería el análogo del lambda cero en el modelo de Sakata, y este va a ser el que me genere las cosas que tengan extrañeza. Y estos tres son la representación fundamental de SU3, según Gell-Mann. Sakata se equivocó y propuso protón, neutrón y lambda cero, pero el protón no es fundamental. Ahora vamos a ver que está compuesto de otras cosas, y entonces la pifió con la elección. Pero la idea no estaba del todo mal. ¿Se ve el paralelismo? Sí, ya lo vi, sí. Ok, Gracias. genial. Muy bien, entonces Gell-Mann dice, existen estos 3 quarks, y los bariones son mezclas de 3 quarks. ¿No? Entonces, si yo mezclo 3 quarks, puede ser que los 3 sean 3U, o 2U y un D, o un U y 2D, o 3D, y así sucesivamente. ¿No? Estos son los distintos estados que me puedo generar mezclando 3 quarks. ¿No? Ahora, fíjense que estos 4 estados solamente tienen quark U y D. Entonces, voy a decir que es la parte de SU2 dentro de SU3, lo que hablamos la clase pasada, ¿no? Es la parte que solamente tiene que ver con quark U y D, con la simetría que mezcla U y D, nada con el S. ¿Sí? Estos 4 estados corresponden a cosas que tienen que ver solamente con el quark D y S. Entonces, como solamente mezclan dos tipos de cosas, voy a decir que es el SU2 que está dentro de SU3. ¿Sí? Solamente son combinaciones de 2 quarks, o de 2 tipos de quarks. Y estos 4 estados, lo mismo, ¿no? O sea, son estados que tienen solamente quarks S y quarks U. ¿Sí? Y después habrá una posible combinación que tenga los 3 quarks, al U, al D y al S. ¿Bien? Esto está mal,
este estado no pertenece a ningún SU2, tiene a los 3 quarks. Muy bien, entonces por ejemplo, este estado que tiene 3 quarks U, simplemente contabilizar sus números cuánticos, me fijo. ¿Cuál era la carga del quark U? En el slide anterior yo puse 2/3. Si tengo 3 quarks U, 2/3 más 2/3 más 2/3 es 6/3, o sea que la carga eléctrica es 2. El quark U, por otro lado, tenía extrañeza 0. Entonces este aporta 0, 0, 0 de extrañeza, la extrañeza es estado 0. El número bariónico de cada quark era 1/3, con lo cual el número bariónico en estado de 3U es 1. O sea, es un barión. Y la proyección de isospin, el U tiene isospin más 1/2, y tengo 3 isospines más 1/2, o sea que el isospin total de este es 3/2. ¿Sí? Y así sucesivamente, yo puedo ir fijándome cada uno de estos estados qué números cuánticos le corresponde en función de la tablita del slide anterior, de esta, ¿no? O sea, me fijo la carga de las características de los constituyentes. Entonces me pregunto, un estado que tenga estos 3 constituyentes, ¿cuáles son los números cuánticos que les tocan? ¿Sí? Entonces fíjense que con esto yo me puedo fabricar un montón de estados que tienen su huella digital, ¿no? Que tienen un set muy particular de números cuánticos, completamente distintos. ¿Sí? Esto vive en el mundo de la locura de este modelo teórico. ¿Bien? Pero ahora yo me pregunto, en la naturaleza, experimentalmente, ¿se midió alguna partícula que tenga estos números cuánticos? La respuesta asombrosamente es que sí, existe una, la delta más más, por ejemplo. La delta más más es un barión, no tiene extrañeza, tiene carga 2 veces la carga del electrón, y la posición de esos spin que tiene es 3/2. ¿Existe algún estado con estos números cuánticos? Sí, existe el protón. El protón es un barión, no tiene extrañeza, tiene carga más 1 y tiene isospin más 1/2. Y también la delta más. La diferencia entre estos dos es que el protón es un fermión de spin 1/2 y la delta más es un fermión de spin 3/2. Esa es la diferencia entre estos. Pero lo interesante entonces es que en la locura de Gell-Mann, o en la propuesta de Gell-Mann, yo puedo fabricarme un montón de estados cuánticos con ciertos números cuánticos, y esos estados corresponden a algunos estados que yo observo en la naturaleza experimentalmente. O sea, existen hadrones con los números cuánticos que propone el modelo de quarks. ¿Sí? Todos estos son bariones, las partículas tan o más pesadas que el protón, y son las que, según Gell-Mann, tienen 3 quarks. ¿Sí? Pero también dice que esto se puede mezclar como partícula y antipartícula. Por ejemplo, acá pongo algunos ejemplos: quark U anti-U, U anti-D, anti-U, D anti-D, por ejemplo. Y hago el mismo jueguito. Me fijo, ¿cuál es el isospin, la carga, la extrañeza del número bariónico de este estado compuesto por un quark U y un anti-U? Fíjense, como el U tiene isospin más 1/2, el anti-U tiene menos 1/2, el isospin total de este es 0. La proyección de isospin total. El quark U tiene carga 2/3, el quark anti-U tiene la carga opuesta, o sea, menos 2/3, o sea que la carga total de este es 0. La extrañeza, el quark U no tiene extrañeza, 0. Y el U es un barión de número bariónico más 1/3, y el anti-U tiene el número cuántico al revés, entonces el número bariónico 0. Muy bien. ¿Existe en la naturaleza alguna partícula que no sea barión, o sea, que sea un mesón, que no tenga extrañeza, que tenga carga 0 y proyección de isospin 0? Sí, el pi 0. ¿Sí? Entonces esto es muy bonito porque, otra vez, siguiéndole la propuesta o la idea de Gell-Mann, me encuentro con estados que se corresponden unívocamente con partículas conocidas. O sea, me puedo generar los mesones y los bariones en esta idea loca que tiene Gell-Mann. ¿Sí? Que es una cuestión de contabilidad, porque lo único que estoy viendo es estados con un cierto set de números cuánticos. Lo interesante es que el set de números cuánticos que yo me genero mezclando 3 quarks, quark y antiquark, son estados
que uno observa experimentalmente en la naturaleza. ¿Sí? Muy bien. Nos va a interesar entonces ver cómo es que se generan estos estados, porque ahora esto se vuelve interesante, entonces me gustaría ver quiénes son estos estados, cuál es la función de onda de estos estados. ¿Sí? Antes de seguir hasta acá, ¿cómo vamos? No pretendo que entiendan todo porque son ideas nuevas, ¿no? Hay cosas que medio que hay que creer o reventar. ¿Vamos bien? Una Yo tengo consulta. una. Dale, empecemos. Diego, decime. Ahí vos mencionabas que, por ejemplo, en la combinación UUD, que puede ser un protón o un lambda, un delta más. Sí. O sea, esa combinación no caracteriza de forma unívoca a un hadrón, digamos. También hay una parte de, digamos, otra parte más Claro, de exacto. la función de onda, digamos. Esto es como un componente de la función de onda completa. Sí, totalmente. Agarraste la idea. Esto, fíjate que yo acá puse 4 números cuánticos. Y hay otros más, por ejemplo, no puse el spin. Claro. Entonces, claro, esto conforma una parte de la función de onda, y para distinguir entre un estado y otro tendría que considerar cosas que no incluí, como La otra parte, entiendo. claro, Ok, el spin. ok. Cuando consideras el spin, el protón es un fermión de spin 1 medio, y la delta más es un fermión de spin 3 medios. Entonces, necesito agregar algo más para poder distinguir entre estos estados. Pero esto ya te da un punto de partida bastante Tal importante, cual, digamos. tal cual. No pongo el conjunto total porque sería más complicada la idea. La idea está, pero sería un poco más, se desdibuja un poco lo que Ok. presento, se agrega. Además, fíjate que estos numeritos son los que presenté al principio de todo, ¿no? Había una relación entre estos 4. ¿Sí? No el spin, por ejemplo. Entonces, Ok. parece más natural así. Bárbaro. Gracias. Veo algún incrédulo ahí, Juan Cruz, no cree. Bueno, está bien. Dame un par de clases que te voy a convencer, Juan. Y había otra duda más, si no me equivoco. Sí, con el tema del número bariónico en realidad, porque como que estamos, Gell-Mann lo construye, o al menos en esta Claro. construcción pareciera que se está basando en que tiene que coincidir con el número bariónico, Ujú. pero no entiendo bien de dónde sale. O sea, todavía no le había creído el número bariónico Ok. y después sobre eso construimos el tema de los quarks. Sí, está Y la bien. otra cosa es si estamos dejando algo afuera, o sea, tenemos, pero no, a lo último mostraste que los mesones también son Claro. combinaciones, no nos Exacto. quedan ni ninguna partícula afuera. No. Las podés Bien. describir a todas. Y es verdad que lo del número bariónico, claro, como tenés número bariónico 1 o 0, la manera de hacerlo es combinando 3 bariones, cada uno con número bariónico 1/3. Y sí, es como que lo hizo a propósito. Y los mesones que tienen número bariónico y antibariónico, entonces son partícula y antipartícula. Lo hizo a propósito. ¿Sí? Y uno ahí cuando te presentan las cosas así, uno dice, me estás engañando, pero no hay ningún engaño. O sea, esta definición arbitraria de números cuánticos te permite generar estados. Hasta ahí está todo bien, es arbitrario. Lo interesante es que lo que generás se corresponde con partículas que observás. Entonces ahora uno se empieza a preguntar, ¿por qué estos números? ¿No? Y esto va a quedar más claro más adelante. ¿Sí? Pero fíjate que es una cuestión medio de alquimia. Esto es lo que por ahí no me gusta, esta parte del curso, que es una cuestión histórica. Está bien que lo presente así, porque como no se tenía una teoría de primeros principios, digamos, las cosas se hacen, lo atamos con alambre, ¿no? Entonces, propongo números, hay variones y mesones. Bueno, pongo números bariónicos y las cosas que no son variones tienen número bariónico 0. Bueno, es una cosa arbitraria, pero funciona. ¿Qué números tienen que tener los quarks para que estas cosas funcionen? Bueno, estos, y los puso arbitrariamente. ¿Está bien? Claro, sí, gracias. ¿Y los quarks son números cuánticos o partículas? Los quarks son partículas. El quark U, D y S son partículas que tienen un set de números cuánticos muy particular. Los quarks son partículas, ¿sí?, que tienen carga eléctrica, isospin, extrañeza, número bariónico, spin y demás.
¿sí? Ok, yo tengo una pregunta. Sí. No me cierra que tengas entonces dos partículas y antipartículas distintas que te dan lo mismo, tipo en el pi0. ¿Cómo es que tenés un up, anti-up que es lo mismo que un down y anti-down? Ah, bueno, esa es una muy buena pregunta, claro, está bien. El pi0 es un buen candidato para el estado U anti-U, O sea, debería haber otra cosa más, ¿no? Es el o el único D candidato que anti-D. Sí, conocemos. exactamente, Ah, exactamente. ok. Resulta ser que el pi0 es una combinación lineal del estado U anti-U y D anti-D, ¿sí? Ok, Pero tenés una combinación lineal que te da una simetría y otra combinación lineal, o sea, como tenés dos estados ortogonales, U anti-U es claro. un estado y D anti-D es otro, yo puedo generarme otros dos estados que sean U anti-U más D anti-D o U anti-U menos D anti-D. Uno va a Claro. ser el pi0 y otro va a ser otra partícula. Eso lo vamos a ver dentro de 2 clases. Ah, ok, buenísimo. Está Gracias. muy bien la pregunta. Está bien. Bueno, avanzamos entonces, para confundirlos un poco más. Entonces, ¿cómo se hacen estos estados? Si uno quiere entender cómo fabricarse representaciones de orden superior del grupo SU3, uno puede perfectamente ir al curso de teoría de grupos del Departamento de Matemática y escuchar 4 meses construcción de objetos y funciones que a los matemáticos les interesa y el 2% nos interesa a nosotros, o en vez de perder esos 4 meses, podemos tratar de construirlo a lo físico, a lo bestia. Vamos a ir construyendo entre la clase y la clase que viene los estados, distintos estados del grupo de SU2 y el grupo de SU3. Lo vamos a construir a fuerza bruta, ¿sí? Entonces, para empezar, recordemos, no voy a hacer nada nuevo, voy a recordarles algo que ustedes ya vieron, que es el grupo de SU2, ¿no? Entonces, si combino dos objetos de SU2, es lo mismo que el spin. Recuerden que si tienen en SU2 de spin, la base es el spin up y el spin down, ¿no? Y si yo combino dos objetos de SU2, tengo 4 estados, un triplete y un singlete, ¿sí? El triplete que es completamente simétrico y un singlete que es completamente antisimétrico, y son multipletes completamente disjuntos que están en un grupo de simetría, que tienen simetría distinta, uno simétrico y el otro antisimétrico, ¿no? Entonces, el caso de tener dos spines up es un estado simétrico ante permutación, ¿no? O sea, si yo tengo dos quarks up o dos flechitas para arriba, yo las intercambio, las permuto, no distingo ese estado, sigue siendo el mismo estado, tengo dos flechitas para arriba. O sea que el estado up es un estado simétrico frente a permutación de sus elementos, ¿sí? Lo mismo con el DD. El estado DD es un estado simétrico frente a permutación. Y después con el estado UD y el DU, me puedo generar estos dos estados, los puedo reemplazar por otros dos estados linealmente independientes, que son, por ejemplo, la suma, UD más DU, y la resta, UD menos DU. Fíjense que este estado es simétrico frente a permutación de sus elementos, porque si yo permuto el U con el D, me queda el D más DU, y si permuto el D con el U, me queda UD. O sea que si yo permuto estos dos bichos, me queda el mismo estado, UD más DU, ¿sí? Entonces, digo que este estado es un estado simétrico frente a permutación. Le agrego un factor raíz de 2 para normalizar. O sea, si este tiene norma 1 y este también, bueno, le pongo el factor raíz de 2 para que este también esté normalizado. Y lo mismo con este. Este estado tiene simetría definida, pero cambia un signo. Fíjense, si yo permuto U con D me queda DU, pues yo tenía DU negativo antes. Y si permuto acá me queda UD con signo menos, pero lo tenía positivo. O sea que permutar los objetos acá lo que hace es cambiarme el signo. Me saca un signo menos. Entonces ese voy a decir que es un estado que tiene simetría antisimétrica frente a permutación de sus elementos, ¿sí? Entonces este es el triplete de isospin up, de isospin 1, que es
Si reemplazan letra U por una flechita para arriba y a la letra D por una flechita para abajo, es una copia de lo que ustedes vieron en Física 4 y en Teórica 2. Al menos. ¿Sí? O sea, esto es algo que ustedes ya saben. Simplemente lo repito y fíjense que digo que, bueno, el spin up ahora es el quark Q, y el spin down es el quark D. ¿Sí? Entonces tengo un triplete de isospin 1, ¿sí? Y un singlete de isospin 0. ¿Sí? Este es un triplete de simetría simétrica frente a permutación, y este es un singlete de simetría antisimétrica ante permutación. Entonces, si yo quiero generar multipletes de orden... Espera, hija. Si quiero generar multipletes de orden superior del grupo SU2, tengo que combinar varios objetos de SU2. Bueno, acá estoy combinando dos objetos de SU2. ¿Sí? Dos objetos de SU2, 2 por 2 me da 4 estados. Esos 4 estados son un triplete simétrico y un singlete antisimétrico. ¿Está bien? Esto ya lo saben de taquito. ¿Sí? Simplemente se los repito. ¿Por qué? Porque esto nos va a ser útil cuando quiero, ahora en vez de generar multipletes que tengan dos objetos de SU2, quiero combinar 3 objetos de SU2. ¿Sí? Entonces, lo voy a llamar, en vez de 2 por 2, lo voy a llamar 2 por 2 por 2. Esto me va a dar, obviamente, 8 estados. 2 por 2, 4 por 2, 8. B igual a 1, I igual a 0. ¿Dónde está eso? Ah, esta I igual a 1 es... este es el grupo de simetría de SU2 de isospin. Recordá, Neuen, que en el isospin lo describo con el quark U y el D, porque el U tiene isospin más un medio y el D tiene isospin menos un medio. Entonces este triplete, si te fijas, este tiene isospin total un medio, con proyección más un medio. Okay. Este tiene isospin total 1 con proyección 0 y este isospin 1 con proyección menos 1. ¿Está bien? Genial. Muy bien, volviendo. Si mezclo 3 objetos de SU2, o sea, 2 por 2 por 2, da 8 esto, 8 estados, que vamos a ver que se agrupan en 3 grupos de simetría bien definida. Por ejemplo, si mezclo 2 por 2 por 2, puede ser que tenga 3 quark U, o 2 quark U y un D, que puede ser UUD, o UDU, o DUU. Escribí los 3 posibles estados, que tienen 2 quark U y un D, pero con todas las permutaciones posibles. ¿Sí? Que el quark D está al final, o en el medio, o adelante de todo. Después puedo tener 3 estados que tengan 2 quark U y un D, y donde el U esté al final, en el medio, o adelante. El de DU, DUD, UDD. Y después tengo el estado que tiene 3 quark D. ¿Sí? Estos son todos los posibles estados. Acá hay 8 estados, si se fijan. ¿Sí? Ahora, estos 8 estados, quizás los pueda combinar de modo tal de agruparlos, puedo hacer combinaciones lineales de ellos, de modo tal de agruparlos en multipletes que tengan la misma simetría. ¿Sí? Entonces me fijo el estado UUU. Fíjense que este estado es completamente simétrico frente a permutaciones, ¿no? O sea, si yo permuto el primero con el segundo, me sigue quedando UUU. Si permuto el segundo con el tercero, me sigue quedando UUU. O sea, permute lo que permute, me queda lo mismo. A eso es lo que llamábamos simetría. Es un estado simétrico frente a permutaciones. ¿Sí? Entonces el estado UUU es completamente simétrico. El DDD, por lo mismo que acabamos de decir, también es completamente simétrico. ¿Sí? Bien, entonces ya tengo 2 estados con una simetría que me gusta. Ahora, miro estos 3 estados. Estos 3 estados los podría reescribir quizás como combinaciones lineales de ellos en otros 3 estados también, linealmente independientes, que escribí acá uno, acá escribí otro, acá escribí otro. Para el incrédulo, pueden fijarse que estos 3 estados son linealmente independientes. ¿Sí? Y fijémonos en la simetría. Este estado de acá arriba
Si yo permuto el primero con el segundo, este queda igual. Si yo permuto el primero con el segundo, este se transforma en este, y este se transforma en el anterior, y todos tienen signo positivo, con lo cual este estado es completamente simétrico ante permutación de sus elementos. O sea, si yo cambio el primer elemento con el segundo y los cambio, me queda exactamente el mismo estado. Y esa es la definición de que es un estado simétrico, ¿sí? Y pongo un factor de normalización para decir que este es un autoestado, un estado de 3 quarks, 2U y 1D. Esta combinación, bueno, esta combinación, ¿sí?, es una combinación también de 2 quark U y 1D. Fíjense que estos tres estados tienen 2 quark U y 1D. Entonces agarro una combinación de 2 quark U y 1D muy particular, que fíjense que es antisimétrico ante la permutación de el primero con el segundo. Es decir, si yo intercambio el primer elemento con el segundo, este UD se transforma en DU, y este DU se transforma en UD con un signo menos, que es exactamente lo mismo que tenía antes, pero con un signo menos. O sea que este estado es antisimétrico ante la permutación del primer elemento con el segundo. ¿Sí? Pero no es antisimétrico ante la permutación del primero con el último. Perdón, del tercero con el segundo. Si yo intercambio el segundo con el tercero, me queda lo mismo, pero si intercambio el segundo con el tercero, me queda otra cosa completamente distinta. Una cosa es UDU y otra cosa es UUD. Entonces, este estado se llama de simetría mixta y refiere a lo siguiente. Tienes una cierta simetría respecto a la permutación de los dos primeros elementos, pero no tiene simetría respecto a permutación de otros elementos entre sí. No con el segundo con el tercero o el primero con el tercero. ¿Sí? Entonces, esto se lo llama simetría mixta. Es simétrico, o perdón, en este caso, antisimétrico frente a la permutación del primer elemento con el segundo. Y después puedo generarme otro estado que tenga simetría mixta simétrica, o sea, que sea simétrico frente a permutación del primero con el segundo. Fíjense, si intercambio el primero con el segundo, este estado me da igual, y este estado también. Si intercambio el U con el DU me da lo mismo. Pero no es simétrico frente al intercambio entre el primero y el tercero y el segundo con el tercero. Entonces, por eso se llama mixto simétrico. Es simétrico frente a la permutación de los dos primeros, pero no tiene simetría definida respecto a la permutación de los demás. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, estos tres estados que tienen 3 quarks, 2 U y 1 D, estos tres estados, los transformo en otros 3 estados linealmente independientes, pero que los construyo explícitamente para reflejar que tienen una simetría, que pertenecen a una simetría bien definida. Lo mismo que hice con estos 3 estados, puedo hacer completamente análogo con estos 3 estados que tienen ahora 2 quark U y 1 D. Es exactamente lo mismo, cambiando de letras, ¿no? Es lo mismo que de arriba. Entonces voy a tener otro estado simétrico, uno de simetría mixta antisimétrica y otro mixto simétrico. Entonces, los 8 estados que puedo fabricarme mezclando 3 objetos de SU2 son 4 estados, estos 4 que están en esta primera fila, estos 4 estados que son completamente simétricos, los voy a llamar que es este cuadruplete simétrico. ¿Sí? Después tengo 2 estados que tienen la misma simetría, son mixto, antisimétrico, son estos dos. Después tengo otros 2 estados, la última columna, que tienen simetría mixta simétrica. Entonces tengo un doblete mixto simétrico. Entonces, combinar 3 objetos de SU2 me da un cuadruplete simétrico, estos 4 estados, un doblete mixto simétrico, estos 2, y un doblete mixto antisimétrico, estos 2. Todos estos estados son ortogonales entre sí, ¿sí? Y son los 8 estados que puedo fabricarme mezclando 3 quarks, U y D. ¿Se entiende?
¿Vamos bien? Sí, sí. Genial. Sí, Cuando esto me lo explicaron, yo estaba en clase y no entendía un pomo, pero bueno, hay que digerir esto, ¿no? Entiendo que no es trivial, ¿sí? Se acepta, muy bien. Bueno, en los 14 minutos que me quedan, voy a tratar de explicar este slide ambicioso que vamos a volver a retomar la clase siguiente, ¿sí? O sea, parto de 2x2x2 y ahora me hago el valiente y quiero encarar algo más complicado, que es 3x3x3. ¿Está bien? Bueno, vamos hacia allá entonces. Recuerden que cuando mezclamos 3x3x3, perdón que haga este vaivén con los slides, Gell-Mann dijo que los variones venían de mezclar 3 objetos de SU3, o sea, 3x3x3. Y eso da un montón da 27 estados, 3x3, 9x3, 27, que se agrupan en 4 multipletes. Uno podría decir, ¿por qué estos 4 te tengo que creer? Bueno, no, vamos a construirlos. Uno de esos multipletes es un decuplete. 2 octetes que vamos a construir la clase que viene y un singlete. ¿Está bien? Vamos a tratar de ver de dónde viene, por ejemplo, este decuplete. ¿Sí? Muy bien, entonces, volviendo, para construir ese decuplete, puedo aprovechar el hecho de que en SU3, o sea, si cada estado, cada constituyente puede tener 3 grados de libertad distintos, U, D y S. Recuerden que en SU3 habíamos dicho que había 3 SU2 metido adentro. Entonces, SU3 tiene SU2 adentro, y como SU2 lo acabamos de construir estos estados, ¿sí? Si entiendo cómo mezclar 3 objetos de SU2, 3 objetos de SU3 van a ser 3 SU2 metidos adentro. Entonces, como esto ya las tengo, lo que tengo que hacer es ver cómo aprovechar esto que ya conozco para generar cosas un poquito más complicadas. Entonces, recuerden que vimos recién que si considero al SU2, donde cada uno de estos 3 quarks puede ser solamente quark U o D. Por eso lo llamo SU2, porque tengo 2 elementos en la base, el quark U y el quark D, que son todos estos estados de 3 quarks que solo tienen quarks de sabor U o D, del tipo U o D, nada más. Al S no lo miro acá, por eso lo llamo SU2. Fíjense que al combinar 3 objetos de SU2 tenemos este cuadruplete simétrico, que son estos 4 estados. Estos 4 de acá. Y los voy a poner acá arriba. Son estos 4 estados de acá. El estado que tiene a 3 quarks U, que tiene a 2 quark U y un D, a 2 D y un U y 3 Ds, pero que son estos, ¿no? El que tiene 3 quark U, el que tiene 2 quark U y un D, el que tiene 2 quark D y un U, es este estado, y el que tiene 3 quark D. O sea, este estado, este y este, son los que estoy poniendo acá entre paréntesis. ¿Sí? Este y este. Este es el cuadruplete que viene de mezclar 3 objetos de SU2. O sea, 3 quarks, pero donde el tipo de quark puede ser de 2 tipos, U y D, nada más. ¿Está bien? Entonces, esta fila que está acá son estos 4 estados del slide anterior, estos 4 de acá. ¿Sí? 3U, 2U y un D, 2D y 1U y 3D. Este y este. Ya los construí. Y hago esto porque vuelvo a recordarles que habíamos discutido que dentro de SU3 había 3 SU2 dando vueltas. ¿Sí? Y acá queda clarísimo. Cuando considero solo las cosas que tienen quarks U y D nada más, si estoy obviando, me estoy sacando de encima el quark S, en vez de SU3 tengo SU2. Y el cuadruplete de SU2 de mezclar 3 quarks, donde cada uno de esos quarks puede ser solamente U o D nada más, son estos 4 estados. Ahora, lo mismo puedo hacer pensando que los 2 quarks que voy a considerar son el U y el S nada más.
Entonces miro esta línea de 4 estados. Esta línea de 4 estados tienen el UUU, 2U y un S, 2S y un U, 3S. Es lo mismo que ir al slide anterior y reemplazar la letra D por una S. Si reemplazo en todos lados de este slide la letra D por una S, estoy mezclando 3 objetos también del SU2, pero del SU2 donde la base es el quark U y el S, nada más. ¿Está bien? Entonces, ese cuadruplete de mezclar 3 objetos de SU2, donde la base son el U y el S, es este cuadruplete de acá. Estos 4 estados. ¿Sí? Y algo análogo puedo hacer si ahora considero los estados que tienen 3 quarks, pero solamente del tipo D y S, nada más. Al U me lo olvido. Entonces, ¿cuáles son todos los estados simétricos que puedo fabricarme con quarks D y S nada más? Mezclando 3 quarks D y S. Es lo mismo que agarrar este slide y reemplazar a la letra U por la letra S. Entonces tendría este cuadruplete simétrico que tiene solamente quarks D y S, perdón. Y son estos 4 estados de acá. ¿Está bien? Como este es el cuadruplete simétrico del D y el S, este es el cuadruplete simétrico de D y U, y este es el cuadruplete simétrico de U y S, todos estos estados tienen simetría simétrica. ¿Sí? Y fíjense que tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9 estados. Me falta uno. En el medio pongo un estado que no estaba en los anteriores, porque es un estado que mezcla los 3 quarks. O sea, ya no es solamente una parte de SU2 dentro de SU3, sino que es un estado que tiene a los 3 quarks. Entonces yo me puedo fabricar el estado UDS completamente simétrico. Es un estado que tenga al quark U, al D y al S, y que sea completamente simétrico. Por ejemplo, UDS más USD más DSU. Ese es un estado completamente simétrico que tiene a los 3 quarks. ¿Sí? Entonces estos 10 estados son 10 estados completamente simétricos, y por eso esto se lo llama decuplete simétrico. Y que lo construí apoyándome en el slide anterior, ¿no? En lo que vimos de 3 objetos de SU2. Entonces, este decuplete de 3×3×3 lo pudimos construir a lo bestia, sin saber cómo construir explícitamente este tipo de cosas. ¿Sí? Ahora, cada uno de estos tipos tiene su set de números cuánticos, porque simplemente es contar cuáles son los números cuánticos de los estados, y bueno, me pregunto, ¿existe un estado que tenga estos números cuánticos? Sí, la delta más más. Perdón, una cosa me olvidé de contarles. Todos estos estados tienen, bueno, digamos, me pregunto, ¿existe una partícula conocida, medida experimentalmente, que tenga estos números cuánticos? Sí, las deltas son estos candidatos, las sigmas tienen estos números cuánticos, después hay otros que se llaman la xis y el omega menos. ¿Sí? En particular, este estado se descubrió hace como unos 10 años, o sea, es como relativamente nuevo, ¿no? Dentro de este marco del modelo de quarks. Recuerden que el modelo de quarks es del 64, y este estado no se conocía experimentalmente hasta el 2010. O sea, ¿cuánto? Como 36 años después, o 46 años después. ¿Sí? Pero se sabía que tenía que existir, ¿no? Por lo que Claro, decíamos. esto, justamente este modelo, lo que está diciendo es que predice, ¿no? Dice, Claro. según mi modelo tendría que haber un estado así, que tiene extrañeza -3, porque tiene 3 quarks strange. Claro. Y se descubrió experimentalmente, lo cual confirma y cierra este ciclo, ¿no? Una cosa interesante es que todos estos estados, el sigma menos, el xi 0, las xies, las sigmas y las deltas, experimentalmente uno mide, son todos fermiones de spin 3 medios. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista del spin, recuerden que el spin es una simetría SU2. El spin solo puede ser up o down, no hay up, down y strange. El spin es simetría SU2. Los estados de spin 3 medios
¿sí? Son el 3 medios, 3 medios, 3 medios, 1 medio, 3 medios menos 1 medio, 3 medios menos 3 medios, y son estos estados de spin. Estos estados son completamente simétricos de spin. Completamente simétricos de spin. Entonces, como estas partículas son fermiones de spin 3 medios, la parte de spin de estas partículas tiene que ser alguno de estos estados que son simétricos. ¿Sí? Entonces, la función de onda total de estas partículas del decuplete van a tener una contribución de la función de onda de sabor, o sea, del tipo de quarks que tenga, y una contribución de la función de onda de spin. Ahora, ¿qué simetría tienen la parte de sabor de estos estados? ¿Simétrica o antisimétrica? Simétrica. Simétrica, porque los construimos, justamente estos venían de los perdón. Quiero ir para mi slide anterior. Venían de estos 4 estados, que son simétricos. Es el cuadruplete simétrico. O sea, todos estos estados tienen simetría simétrica de sabor. ¿Sí? O sea que la parte de sabor es simétrica. Como dijimos que son fermiones de spines 3 medios, la parte de spin también es simétrica porque los 4 estados de SU2 que acoplan a spin 3 medios es el cuadruplete simétrico también. O sea que la parte de spin también es simétrica. O sea que la función de onda total de estos es completamente simétrica. Pero es completamente inesperado esto, porque son todos fermiones. Y lo que estoy viendo es que la simetría de la función de onda total de estos fermiones me está dando simétrica. Esto es inesperado, y la respuesta a este dilema, este problema, ¿sí? Que fermiones tienen que tener una función de onda antisimétrica, ¿sí? Como vieron en teórica 2. Y acá nos está dando que es simétrica. Entonces, esto nos está mostrando que hay algo que está mal, y eso lo vamos a responder la clase que viene. Claro, quizás me esté olvidando de algo, como propone Nguyen, quizás me faltó un número cuántico más, y tendría que haber otra parte de la función de onda que sea antisimétrica, y si eso es así, la función de onda total sería antisimétrica como uno quiere. ¿Está bien? Eso lo vamos a ir viendo, la vamos a ver la clase que viene. Y voy a terminar acá, este slide lo voy a contar la clase que viene, porque ya es demasiada información la que les di, ¿sí? Entonces, lo que estuvimos haciendo en esta última media hora fue tratar de construir estos estados, ¿sí? de bariones, ¿está bien? En el contexto del modelo de quarks, asumiendo que existen 3 quarks, U, D y S, con ciertos números cuánticos, como les comenté acá, y que mezclando 3 quarks con quark y un antiquark es que uno puede generar estados. Lo interesante de esto es que los estados que genero son los estados que uno observa en la naturaleza, uno a uno. ¿Sí? Entonces, es como que tiene sentido explorar esta idea del modelo de quarks, y por algo le dieron el Nobel a Gell-Mann. ¿Sí? ¿Ya le envió un quark o algo, o es solo teórico? Bueno, esa es una buena pregunta, Juan. El hecho es que vamos a ver más adelante, o sea, Gell-Mann propuso que los bariones vienen de mezclar 3 quarks, o sea, que existen estados ligados de 3 quarks y estados ligados de un quark y un antiquark. Y esos estados ligados son las partículas que uno observa. Protón, neutrón, las deltas, los piones y demás. Gell-Mann dice que no existen quarks libres. Y es una cuestión arbitraria de su modelo, de la misma manera que Bohr, cuando cuantificó su modelo, dijo el impulso angular es un número entero de veces h barra. Y eso es una cosa súper arbitraria. ¿Está bien? Bueno, esto es una arbitrariedad del modelo que uno después tendrá que tratar de entender, que en este modelo los quarks no pueden estar libres. ¿Sí? Eso para esta época del 64. Más adelante, en la segunda mitad del curso nuestro, vamos a ver que hay una explicación de eso, de por qué es que no pueden existir quarks libres, por qué no puede haber un quark solo, por qué no puedo agarrar un protón, o por qué no puedo agarrar esta delta más,
y partirla en 3 pedacitos, cada uno de ellos que sea un quark-Q, y agarrar el quark-Q, ponerlo al microscopio y mirarlo. Hay una explicación de por qué eso no se puede hacer, no experimentalmente, sino por qué en la naturaleza eso no ocurre. Y la explicación a eso la vamos a ver dentro de un par de meses, que tiene que ver con cuáles son las características de la fuerza fuerte. ¿Sí? Entonces, y para responder un poquito más a tu pregunta, nadie nunca vio un quark solo, ¿sí? Y uno como físico diría, pues eso es un problema porque si yo quiero describir algo me gustaría aislarlo y poder hacer un experimento con ese bicho solo y ver sus características. No necesariamente eso tiene que ser así, uno puede entender y caracterizar una partícula si está en como parte de un sistema, como parte de un sistema, ¿sí? Y como la naturaleza no me permite a mí agarrar un quark y dejarlo solito, entonces los tenemos que estudiar en estados ligados. Por ejemplo, tenemos que entender cómo es un protón, que son 2 quark-Q y un D, o cómo es la delta más, que son 3 quark-Q. Y entonces, entendiendo las características de esos estados, es que uno puede caracterizar, o si querés decir algo sobre un quark, bueno, la manera de estudiarlos de manera indirecta, ¿sí? Y el porqué por qué la naturaleza no quiere que nosotros veamos un quark solo, lo vamos a ver dentro de un mes, dentro de 2 meses. ¿Está bien? Es mucho el contenido que les comenté, que vimos en la clase de hoy, por eso es que esta clase la vamos a volver a discutirla sobre, sí, entiendo que esté todo agarrado con pinzas, por eso es que la clase que viene vamos a volver a retomar este modelo de quarks, vamos a profundizarlo un poco, pero vamos a volver a reverlo, ¿sí? Me parece desde el punto de vista conceptual hay bastantes cosas que debería a ustedes hacerles preguntas o hacerlos pensar un poco. Entonces yo les pido que vean esta clase nuevamente y que la discutamos el viernes que viene. ¿Está bien? Bueno, a no desesperar, véanlo nuevamente y seguimos el viernes con el mismo tema. ¿Está bien? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Así como partícula más antipartícula se aniquila, ¿acá con los quarks no pasa eso? Sí, pasa. En lo que va al curso, yo mencioné que la materia y las partículas y las antipartículas se aniquilan, pero no vimos por qué, es una cuestión de fe hasta el día de hoy. Dentro de la semana que viene, o quizás la otra, vamos a empezar con la ecuación de Dirac, y ahí vamos a ver por qué existen las antipartículas, y cómo es que se crean y se aniquilan partícula y antipartícula. Entonces, como los quarks no escapan a la generalidad de todas las partículas, los quarks y antiquarks se pueden aniquilar entre sí, ¿sí? Y vos quizás estés preguntándote, el pi0 era un estado U anti-U. Exactamente por eso lo preguntaba, sí. Exactamente, y el pi0 es una partícula que decae a 2 fotones. Y el pi0 es un estado, es U barra, U anti-U, y combinación lineal con D anti-D. Entonces, si el U y el anti-U se aniquilan en un fotón, y el D y el anti-D se aniquilan en otro fotón, el pi0 decae en 2 fotones. El 99% de los decaimientos de pi0s es a 2 fotones. Y es explícitamente por aniquilación de sus quarks. Entonces, Como el electrón. como el electrón, exactamente, el electrón y el Claro. positrón se aniquilan en un fotón porque son partículas cargadas, ¿no? El quark-Q tiene carga 2/3, el anti-U tiene carga menos 2/3. Es como el electrón que tiene carga 1 y el positrón que tiene carga menos 1. Se aniquilan, la carga total es 0, ¿sí? Y se transforma en un fotón, que es una partícula que interactúa con partículas cargadas, pero que tiene carga 0. El fotón no tiene carga eléctrica, pero se relaciona con partículas con carga eléctrica como los quarks. Entonces sí, está muy bien que lo notes, porque cómo es que decaen estos estados ligados de quarks tiene que ver, en parte se explica, con esta aniquilación de sus constituyentes. ¿Sí?
Claro, pero lo que me hace ruido todavía es que en la tabla habías dicho que el pión era U más anti-U. Sí, Pero ¿es porque se aniquila para formar pi0 o porque realmente su composición es esa? el ¿No se estado, aniquilaría para eso? sí, el estado U anti-U es un estado donde el quark U y el quark anti-U, recordá que en este modelo de quarks los hadrones, como el protón, interactúan vía la fuerza fuerte, ¿sí? No solo electromagnética, o sea, la interacción es electromagnética y interacción fuerte. La interacción fuerte, que es de corto alcance, si vos tenés un quark U y un anti-U, la interacción es dominada por la fuerza fuerte, y tenés un estado ligado, como no sabemos todavía, no vimos cómo es la fuerza fuerte, tenés un estado ligado de un quark U y un anti-U que interactúan entre sí, o sea, les gusta estar juntos por un mecanismo que todavía no vimos, que es el mecanismo de la fuerza fuerte. Me adelanto un cachitito, o te doy algún indicio, digamos. Así como la interacción electromagnética entre dos partículas con carga eléctrica está mediada por un mediador que llamamos fotón, que es el responsable de decirle a una partícula cargada, acá hay otra, relacionada electromagnéticamente según las ecuaciones de Maxwell, y yo voy a llevar la información. Ese lo hace el fotón. Entre partículas que interactúan con la fuerza fuerte, como el quark U y el anti-U, que interactúan vía la fuerza fuerte también, hay un mediador, como el fotón, que se llama gluón, ¿sí? Que es el que la juega de fotón, pero para la fuerza fuerte. ¿Sí? Ese es el que va a decir, mira, hace esto o hace lo otro, al quark U y al anti-U. Muévanse según las leyes de la física de la fuerza fuerte. ¿Sí? Entonces, el estado U anti-U es un estado ligado que vive porque están relacionados esos dos quarks vía la fuerza fuerte. ¿Está bien? Ahora, eventualmente ese estado energéticamente será más favorable, que de repente el U y el anti-U se acercan mucho y les gusta aniquilarse en un fotón y chau, se acabó el pión, murió y decayó en otra cosa. Y eso es lo que hace a la vida media de ese pión. El quark U y el anti-U están relacionados vía la fuerza fuerte hasta que de repente basta, ese estado ya no le gusta más a la naturaleza, ha pasado cierto tiempo, y se aniquilan en un fotón. ¿Está bien? Bárbaro, perfecto, clarísimo. Gracias. Yo entiendo que hay muchas preguntas que ustedes se pueden hacer, que está genial que las hagan, las vamos a ir, las tienen que hacer. Entonces, es genial que las hayan hecho. Pero muchas de las respuestas a estas preguntas que ustedes estuvieron haciendo, las vamos a ir viendo con el avance de las clases en este curso. Si cuando lleguemos a ver una teoría de la interacción débil o una teoría de la fuerza fuerte de primeros principios, vamos a poder explicar por qué es que los quarks se aniquilan, o por qué no, o por qué la interacción débil es como es, y por qué es distinta a la fuerza fuerte, por qué las partículas extrañas son extrañas, qué es lo que les confiere esas características. Para eso necesitamos una teoría. Entonces, lo que estamos haciendo en el curso es empezar a construir de a poquito, ir incorporando conocimiento hasta que uno pueda decir, bueno, esta es la teoría. Si yo parto la primera clase, es decir, este es el modelo estándar, y entonces hagamos deducciones de esa teoría, es imposible que ustedes lo entiendan porque no tenemos el feeling o la idea de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, la idea de este curso es ir construyendo de a poco una teoría, dándoles a ustedes herramientas para poder digerir cómo es que llegamos a esa construcción. ¿Sí? Lo que quiero decir es que muchas de las preguntas que ustedes están haciendo se van a ir respondiendo cuando acumulemos cierto conocimiento a lo largo de este curso. ¿Sí? Así que tengan paciencia. ¿Está bien? Bueno, tienen un merecido descanso que les dará Mauricio seguramente, a ¿Qué quien... tal? Sí, ¿Cómo andás? todo bien. Perdón que me extendí, pero bueno, que no, me hacen preguntas. Sí, sí, sí. No, está bueno. Está Que bueno valen que la pena. pregunten. Así que, bueno, la clase que viene seguimos con modelo de quarks y los dejo entonces con Mauricio. Sí. Pásame el, Te pasé el